El primer proceso de este proyecto consiste en elaborar el acta de construcción del mismo. Para ello se necesita poner la justificación, la cual es que la recepción de malta del proveedor Maltería Tropical es crítica para que Bavaria pueda empezar con sus procesos productivos, ya que según las especificaciones que la malta tenga, la cerveza puede variar en su cuerpo, color y olor. Otro proceso que toca realizar dentro del acta es el objetivo general del proyecto, el cual es desarrollar una alianza con Maltería Tropical, la cual permita que las entregas de materia prima sean certificadas, es decir, que esas entregas se realicen en el plazo solicitado bajo las condiciones de calidad y cantidad especificadas. Los requerimientos son visitas periódicas del proveedor con el fin de revisar sus procesos, acompañamiento y colaboración en los procesos productivos de la malta, seguimiento detallado a las entregas en el periodo de prueba y capacitación, y se deben generar indicadores parciales para evaluar el avance en el nivel de las entregas. Uno de los riesgos iniciales que se puede asociar al proyecto es el surgimiento de nuevos proveedores que puedan tener mejores capacidades que aquel que va a ser desarrollado. El siguiente proceso es la definición de los stakeholders. Entonces, durante este proceso se definen cuáles van a ser los grupos de interés de los cuales Bavaria y Maltería Tropical van a ser los interesados en la elaboración de dicho proyecto. Entonces, mientras, pues una vez se ha desarrollado, pues se ha identificado el stakeholder, toca volver al primer proceso para poder aprobar los requerimientos. Esos requerimientos es que los stakeholders aprueben y acepten el proyecto, que se apruebe un presupuesto inicialmente planteado, que se apruebe el plazo del proyecto y que se aprueben sus objetivos. Entonces, el siguiente paso es planear la gestión del alcance. Entonces, para planear la gestión del alcance, se deben hacer reuniones con el equipo de trabajo y los expertos, donde estos mismos se encarguen de validar el alcance que se quiere en el proyecto, que se espera del proyecto. Posteriormente, se deben realizar el proceso de recolectar los requerimientos, en donde acá principalmente se buscan analizar los intereses de los stakeholders, en este caso de Bavaria y Maltería Tropical. Entonces, para realizar esta recolección de datos se van a hacer entrevistas, cuestionarios y se va a documentar la información que se recolecte en dichos procesos. Posteriormente se debe definir el alcance del proyecto. Entonces, para definir el alcance del proyecto debemos contar con la experiencia de un experto que nos ayude a analizar e inspeccionar la malta. En este caso, lo que se busca principalmente es que la malta pueda entrar directamente o al proceso productivo o almacenamiento sin los controles que se realizan para la materia prima. Finalmente, se debe crear el WBS, que en este caso se dará de la siguiente manera: se hará una recolección de datos y muestreo, se analizarán dichos datos, se realizará una capacitación si es necesaria del personal que estará encargado de estas entregas certificadas, y se realizarán controles aleatorios cada N pedidos, donde este será definido por un experto y se certificará posteriormente el proveedor de Maltería Tropical. A continuación se continúa en planear los costos, y este paso es un beneficio clave en
en el proceso, ya que brinda orientación y dirección sobre cómo se van a gestionar los costos del proyecto durante todo este proceso. Las herramientas utilizadas son los juicios de expertos de Bavaria y también los de la materia, las habilidades analíticas y las reuniones entre los grupos de interés. El siguiente paso es estimar los costos y en este paso se deben considerar unos costos aproximados para el desarrollo del proceso, los cuales son necesarios para completar las actividades del proceso. Entre estos se encuentran los costos de visitar el proveedor, los salarios de los integrantes de los equipos de trabajo y las inversiones en las capacitaciones. Finalmente, se debe determinar un presupuesto final en donde se agregan todos los costos estimados de las actividades individuales para establecer una línea base de un costo para autorizar el proyecto. El beneficio clave es monitorear y controlar el costo para el rendimiento del proyecto. Eso, sigue acá. Exacto. Listo. Entonces, el siguiente paso es planear el cronograma y cómo se gestionará. Para ello, se deben realizar reuniones con el equipo de trabajo para definir las políticas de cumplimiento, de penalización y, dado el caso, de adelanto de las tareas. Allí, adicionalmente, se deben definir los procesos y documentación requerida para dicho cronograma. Para el control del cronograma se deben realizar reuniones periódicas para analizar el progreso de las tareas asignadas a cada área. Sigue el paso de definir las actividades. Para definir las actividades se deben realizar inicialmente reuniones con los encargados de Bavaria y materia tropical, definir los entregables dentro del cronograma y descomponer las actividades para su planeación y ejecución en el proceso, adicionalmente del control de la certificación. Este proceso está muy relacionado con la secuencia de actividades en el que la propuesta para este proceso es proponer la entrega certificada a la maltería tropical, que es el proveedor, reunir las personas encargadas de Bavaria y maltería tropical, visitar el proveedor maltería tropical para la recolección de datos, analizar los datos, construcción del contrato entre Bavaria y maltería tropical. En este se deben definir cantidades, fechas y horas de entrega, estándares de calidad y documentación, capacitar el personal encargado, realizar seguimiento de las entregas y finalmente certificar el proveedor. Posteriormente se deben realizar controles de la mercancía que provee maltería tropical de manera periódica. Posteriormente se deben estimar los recursos para cada actividad. En este proceso se debe contar con la ayuda de un grupo de expertos para definir los recursos de tiempo, capital humano y financiero, definir los grupos de trabajo encargados de todas las áreas y los encargados de estimar los recursos para cada tarea asignada del cronograma, apoyar el proyecto en un software de control y asignación de presupuestos, tal como SAP, para que se haga un adecuado control. Posteriormente se debe estimar la duración de las actividades. Para cada actividad planeada en el cronograma, el grupo se debe reunir y estimar el tiempo de ejecución de las mismas con la ayuda de las personas encargadas para gestionar el riesgo en el proyecto para la evaluación de los mismos. En este caso se debe hacer una estimación paramétrica, análoga y con grupos de decisión. Finalmente, se debe desarrollar el cronograma, construir el cronograma. Para construir el cronograma se pueden apoyar en herramientas tal como los diagramas de Gantt y adicionalmente se debe estar trabajando con el área de riesgos para saber en la ruta crítica cuáles actividades hacen parte de la misma y cuáles tienen holgura. Bueno, el siguiente paso consiste en el riesgo, donde se debe definir el grado, el tipo y la visibilidad de la gestión del riesgo. Este plan es vital para comunicarse y llegar a un acuerdo con los grupos de interés, para que esta gestión sea respaldada y efectiva a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
El primer paso es identificar el riesgo. En este punto se deben determinar los riesgos y documentar todas sus características. En este punto se plantea la habilidad de prevenir los riesgos que puedan afectar el proyecto a futuro. Por ejemplo, al disminuir el control de los insumos entrantes pueden existir lotes que no cumplan con las características pactadas, por lo cual puede afectar la calidad del producto final y su repercusión con los clientes finales. Adicionalmente, el proveedor comenzar a fallar con sus entregas, es decir, no cumplir con los requisitos de tiempo o cantidades o entre otras condiciones que han sido establecidas anteriormente. Después se debe hacer un análisis cuantitativo del riesgo. En esta etapa se realiza el proceso para priorizar los riesgos, en donde se haga un análisis para evaluar y combinar su probabilidad de ocurrencia e impacto. En este punto se deben establecer cuál es el riesgo de la entrega certificada que pueda afectar en mayor medida la relación entre el proveedor y el cliente, por lo que se puede mostrar por medio de una ruta crítica las actividades que más afecten el proceso. Adicionalmente, se debe hacer un análisis cuantitativo para analizar el riesgo. De esta manera se puede reducir la incertidumbre del proceso o del proyecto. En este punto se deben tener en cuenta los costos, el horario y los riesgos registrados para consecuentemente reunir la información pertinente y hacer un análisis adecuado de esta y tomar en cuenta la opinión de los expertos. En este punto se deben tomar los datos captados sobre los controles esporádicos que se le realizan al proveedor materia tropical para que haya un desarrollo y del desempeño sobre este proveedor. Finalmente, se debe hacer un plan de respuesta al riesgo. En este punto se deben desarrollar opciones y acciones para reducir las amenazas de cada riesgo. Adicionalmente, se deben asignar las prioridades a cada riesgo para así poder estimar los insumos, tiempos y costos necesarios para abordar el control de cada riesgo y estimar el costo del proyecto. Por ejemplo, se deben hacer planes de contingencia por si el proveedor comienza a fallar en las actividades planteadas y se debe estar en un constante análisis del entorno. Adicionalmente, se debe tener en cuenta un plan para la gestión de la calidad. Como se van a realizar entregas certificadas, es muy importante que se construya un plan para el control de la calidad. Se deben realizar revisiones periódicas y diseño de experimentos en el que se garantice la calidad de la materia prima. Los niveles de calidad mínimos se deben plantear acá y en compañía de los expertos. Se deben calcular los costos de la calidad y realizar reuniones de control y cumplimiento. Aquí también se deben planear las políticas de incentivos y penalizaciones al proveedor por fallas o buen comportamiento en la calidad de la materia prima. Por otro lado, se deben planear los recursos humanos y en esta parte del proceso se deben identificar y documentar los roles de los proyectos, las responsabilidades, las habilidades requeridas, las relaciones de los informes y la creación de un plan administrativo del personal. En este caso es importante nombrar a dos padrinos, uno por parte del proveedor y otro del cliente, para que ellos se hagan cargo del proceso. También es importante establecer la responsabilidad de cada ente y concretar los compromisos de cada uno. Por otro lado, se debe desarrollar un plan de comunicaciones, en donde las comunicaciones sean adecuadas durante todo el proceso y el proyecto, en función de las necesidades y los requisitos de la información de los interesados y los activos de la organización disponible. El beneficio clave de este proceso es que identifica y documenta el proceso para comunicarse de manera más efectiva y eficiente con las partes interesadas. De esta manera se debe establecer una comunicación plena entre Bavaria y Materia Tropical, ya que se deben establecer los criterios por medio de ambos entes y se establezcan las cabezas para que éstas estén en constante comunicación durante el proceso. Posteriormente sigue la gestión de las compras. Aquí se debe realizar un estudio detallado del mercado de maltas, un estudio de la competencia directa del proveedor, a quien se le darán las entregas certificadas, y un análisis de costos entre producir y comprar. Lo que se busca con esto es acceder al proyecto más rentable, dado que si es más rentable producir, pues se debe acceder al mismo, y si no, se busca un abastecimiento con proveedores. Este es el plan para la gestión de compras. Finalmente, hay un plan con los grupos de interés, en donde se deben desarrollar estrategias de gestión apropiadas para involucrar las partes interesadas durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se debe hacer un análisis de las necesidades y los intereses
para el impacto que va a tener el proyecto para estos entes. Se deben analizar adicionalmente otros proveedores de la materia prima a la que se está siendo adquirida y también sobre los clientes finales para tener una calidad plena. Una vez se ha acabado todo el proceso de planeación, se pasa a la ejecución del proyecto. Entonces, ya se ha dicho anteriormente cuáles van a ser los planes y las estrategias para asegurar la calidad. Ahora lo que se va a hacer es efectivamente desarrollar dichos planes. Entonces, el estándar de calidad definido en este proyecto va a ser en base al indicador EBS de la malta, la cual es clave para que la cerveza tenga el color requerido por Bavaria. Durante el periodo de capacitación de la maltería se debe documentar la calidad de los lotes recibidos, esperando que a medida que avanza el proyecto los indicadores de calidad propuestos vayan mejorando. Se esperan también lotes cuyo indicador EBS no sobrepase los 3 puntos en su escala. Ya se ha hecho el plan del recurso humano. Entonces, ahora el siguiente paso es contratar a aquellas personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar a los padrinos representantes de ambas empresas. Posteriormente, juntos seleccionarán al equipo para hacer las visitas y análisis de los procesos del proveedor y demás actividades propuestas. Estos deberán ser colaboradores de las empresas involucradas, es decir, de Bavaria y de Maltería Tropical, que conozcan de las materias primas, en este caso pues maltería, y de los procesos de negocio de ambas empresas. Acá se debe definir que la participación de muchos de los colaboradores será durante será por la duración del proyecto, salvo aquellos que se queden encargados de la parte de control y revisiones esporádicas de los lotes. El siguiente paso es desarrollar los equipos del proyecto. Entonces, primero se van a crear equipos integrales, los cuales contengan personal de ambas empresas, con el fin de tener una visión global y conjunta de todas las actividades del proyecto. Todos los miembros de los equipos le deben reportar los avances a sus padrinos. El equipo tendrá sus puestos de trabajo en las instalaciones del proveedor, de tal manera que se tenga un seguimiento continuo de los procesos y haya acceso rápido y confiable de la información. También, periodo a periodo, se evaluará el desempeño del equipo, habiendo recompensas por logros alcanzados. El siguiente proceso es gestionar los equipos de trabajo. Entonces, como estos equipos son integrales y tienen colaboradores de ambas empresas, la resolución de conflictos es clave. Entonces, lo primero que hay que hacer es integrar a aquellas personas que se han unido en la marcha, como lo son los expertos requeridos de cada proceso, y también gestionar el reemplazo de aquellas personas que han dejado el proyecto. Por otro lado, y como ya se mencionó antes, se debe controlar y mitigar los inconvenientes que se puedan presentar entre los colaboradores. Por ejemplo, por aquella información que no se desee compartir entre ambas empresas. Entonces, ya se ha definido un plan de comunicaciones tanto entre equipos de trabajo como entre grupos de interés. Ahora lo que sigue es administrar o gestionar dichas comunicaciones. Para eso se van a programar reuniones entre los miembros de los equipos cada semana, con el fin de revisar las fechas de entrega y los avances en los objetivos. Estas reuniones se harán presenciales en las oficinas predispuestas para el proyecto. Por otro lado, los stakeholders o grupos de interés deberán reunirse mensualmente durante el periodo del proyecto. Estas reuniones se harán vía Zoom, plataforma online propuesta para videollamadas dentro del proyecto. Todas las reuniones, tanto presenciales como virtuales, deberán quedar con su respectiva acta, la cual debe estar aprobada por todos los participantes.
lo siguiente es efectuar aquellas compras que se han planeado. Para esto se debe tener el acompañamiento tanto de padrinos como de los expertos en la materia prima y siempre siguiendo los acuerdos establecidos entre Bavaria y Materia Tropical. Por último, en la ejecución se debe gestionar los compromisos de los grupos de interés. Esto se va a hacer por medio de las reuniones mensuales propuestas por comunicación. Se debe asegurar que todos los grupos de interés estén satisfechos con el desarrollo del proyecto. También los padrinos deben siempre hacer énfasis en los beneficios que las entregas certificadas le van a brindar a ambas compañías y lo bueno que ha sido trabajar en conjunto en este proyecto. Bueno, para la etapa de monitoreo y control se debe comenzar por monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Aquí se debe realizar un proceso de seguimiento, revisión e informe del progreso que se lleva del proyecto de las entregas certificadas para ver si se están cumpliendo los objetivos definidos en el plan del proyecto. Luego se realiza el control del cambio integrado. Aquí se deben aprobar cambios y gestionar cambios en los entregables, es decir, si es necesario realizar cambios, aquí se deben aprobar. Luego pasamos a validar el alcance. Aquí se aceptan los entregables del proyecto y se debe revisar el alcance que tiene el proyecto como tal. Luego pasamos al alcance del control. Aquí se monitorea el estado del proyecto y el alcance del producto. Se gestionan los cambios necesarios para cumplir con los objetivos. Luego pasamos al programa de control. Aquí se monitorea el estado de las actividades del proyecto para actualizar el progreso y administrar cambios. Es decir, se va mirando cómo ha progresado el proyecto para cumplir el objetivo. Luego se pasa al control de costos. Se actualizan los costos del proyecto y se administran los cambios, es decir, si han habido sobrecostos o algún costo extra, se debe actualizar en los costos del proyecto. Luego pasamos al control de calidad. Este proceso sirve para evaluar el rendimiento y recomendar cambios, identificar causas en caso de que hayan causas de malos procesos, se deben identificar las causas y tomar las medidas necesarias para eliminarlos. Luego pasamos al control de comunicaciones. Aquí se realiza un monitoreo y control de las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de la vida del proyecto para satisfacer las necesidades. Es necesario que tanto Bavaria como Materia Tropical mantengan una buena comunicación durante todo el desarrollo del proyecto. Luego se pasa al control de riesgos. Aquí se deben implementar planes de respuesta a los riesgos, seguimientos de riesgos identificados y si en caso de que hayan riesgos sin identificar, se debe realizar una buena identificación de futuros riesgos. Luego pasamos al control de compras. Aquí se gestionan las relaciones de aprovisionamiento, supervisa el rendimiento de los contratos y se realizan cambios y correcciones. Es decir, si hay nuevas compras o nuevas adquisiciones, se debe actualizar. Luego pasamos al control de los grupos de interés. Para finalizar con el cierre, tenemos que cerrar el proyecto o la fase. Aquí se finalizan todas las actividades de todos los grupos de procesos de gestión de proyectos. Y por último, tenemos cerrar las adquisiciones o cerrar las compras. Aquí se terminan de completar todas las compras y se cierra el proceso.